te ha hablado David? David no te ha llamado. Por insertar la mecha que ha vendido no está prendiendo. Buenas tardes. Siguiendo con el programa de la tarde, el siguiente módulo se ha considerado como miscelánea y tenemos al primer expositor, al doctor Aloísio Reis Carneiro, de Brasil, quien nos va a hablar acerca del ligamento cruzado anterior en esqueleto inmaduro. Tiene 15 minutos, doctor Aloísio. Ok. Buenas tardes, mais uma vez me desculpem por meu portunhol, mas tentarei me fazer entender. Vou falar um pouco sobre LCA em esqueleto imaturo. Com o aumento da prática desportiva por crianças e cada vez mais a nível competitivo, há um grande aquecimento nas lesões de LCA em esqueleto imaturos. E pensando nisso, o Comitê Olímpico Internacional criou um protocolo de prevenção de lesões em LCA em niños. E isso é o mais importante quando se fala na lesão do LCA em esqueleto imaturo. É um protocolo simples, barato, baseado em fortalecimento muscular, pliometria, em treinamento específico para o gestual de cada desporto, e implementação de fácil, simples, que 2 vezes na semana, com pouco material e pouco custo para se fazer esse treinamento. E esse foi criado pelo Comitê Olímpico Internacional com o intuito de reduzir essas lesões em ninhos. Quando se fala na lesão do LCA em ninhos, vários questionamentos surgem. Tratamento quirúrgico ou conservador? Qual o critério? Técnica quirúrgica adequada? Qual será? Que enxerto? Que fixação? Aparecerá desenvolvimento de deformidades com o crescimento? Perforar as físias ou não? Riscos. Quais serão os verdadeiros riscos dessa reconstrução? Túneis mais verticais, fazê-lo ou não, fazer túneis anatômicos? E como se comportará esse enxerto com o crescimento do ninho? Quando se pensa no tratamento cirúrgico ou conservador, não há consenso. Solo 40% dos cirurgiões europeus optam pelo tratamento cirúrgico. O que se sabe é que com o tratamento não cirúrgico, até 94% não alcança o nível prévio da lesão e apenas 50% conseguem retornar para a prática desportiva antes da lesão. E a taxa de êxito de 90% em restaurar a estabilidade e a satisfação da rodilha com o tratamento cirúrgico, demonstrando assim uma tendência maior e um melhor resultado com os tratamentos quirúrgicos. Quando se opta pelo tratamento conservador, alguns critérios são tomados: idade óssea menor que 14 anos, rotina de baixa demanda, paciente assintomático, pivot shift negativo, lesões apenas dos feixes anteromedial, lesão menor que 50% do grosso do LCA e ausência de lesões associadas. Pode sim se pensar no tratamento conservador. Porém, o tratamento conservador há uma baixa taxa de aderência, incapacidade para o desporto, inibição do desenvolvimento psicossocial, o desenvolvimento de lesões meniscais e condrais. E, para mim,
era o princípio do fim da rodilha. Então, eu trago comigo este pensamento e guardo sempre na minha aula. É o tratamento quirúrgico põe em risco a placa fisária e é o tratamento conservador põe em risco a rodilha do paciente. Então, tratamento cirúrgico, para mim, sempre melhor. E acho que até quanto mais novo o paciente, mais devemos pensar no tratamento cirúrgico. Porém, temos que escolher a técnica cirúrgica adequada para cada grupo da idade, enxerto de tecido blando, evitar danos à placa fisária, perfurações estreitas e perpendiculares à fise, túneis mais verticais, se fazemos técnicas transfisárias, e não deves deixar fixações do bloco ósseo em contato com a fise. Esses são os cuidados principais. O critério de Tanner já foi utilizado, é bastante utilizado ainda, porém, para mim, é um método impreciso e pouco reprodutível. E eu prefiro seguir este algoritmo, onde eu divido o perfil do paciente em tipos, né, de 1, 2, 3 e 4, onde o tipo 1 é um Tanner 1, paciente normalmente abaixo de 8 e 9 anos, a fise totalmente aberta, enxerto demasiado pequeno e placa fisária insuficiente. Se o paciente é sintomático, reconstrução extraarticular. Se o paciente é assintomático e inestável, reconstrução extraarticular. Sintomático estável, tratamento não cirúrgico e em qualquer momento em que ele evolua para instabilidade ou sintomático, mudar para o tratamento quirúrgico. No tipo 2, normalmente Tanner 2, 3, paciente menor que 12, 13 anos, fise aberta, pequeno enxerto e placa fisária suficiente. Epífise femoral suficiente, reconstrução epifisária parcial. Epífise femoral e tibial suficiente, reconstrução epifisária total. E tipo 3 e 4 já são pacientes Tanner 3, 4, maior que 15, 16 anos, fise fechando, enxerto de bom tamanho e epífise normal. Reconstrução transfisária, no tipo 3, túnel mais vertical e no tipo 4, túnel anatômico. Minha preferência, no tipo 1, técnica de Kocher, essa imagem que está ao lado, onde fazemos over the top, sem perfurações de túnel ósseos. No tipo 2, transepifisária parcial ou total. Tipo 3, técnica transfisária com túnel vertical. Tipo 4, túnel anatômico. Em todos os tipos 2, 3 e 4, a técnica graft linking é a minha preferida. Aí, um exemplo, uma criança, um ninho hombre, né, 9 anos, com Lachman 3 cruzes, gaveta anterior rotação neutra 3 cruzes, pivot 2 cruzes, um Tanner 3 e que eu classifiquei como um tipo 1, tipo 2. Foi feita a reconstrução com graft link, epifisária em fêmur e transepifisária em tíbio com túnel vertical sem enxerto cruzando a fise. A fise ela é apenas cruzada pelo fio guia, um fio estreito de 3 milímetros, e depois eu descreverei a técnica aí completa. Este paciente, né, no retorno ainda com pontos, né, com 10 dias de pós-operatório, e o raio-x de controle mostrando os 2 botões e vendo-se que na tíbia a fise só é perfurada pelo fio guia, não há perfuração por enxerto. Vantagens: excelente técnica para esqueleto imaturo, por preservar as placas, enxerto robusto, menos morbidade na zona doadora, não há dano nem agressão ao aparelho extensor, túnel epifisário femoral sem cruzar a placa fisária tibial perfurada com alambre de 3 milímetros de diâmetro,
baixo fluxo de sinovas em túneis, fixação segura e resistente e uma excelente cosmética. Contras é uma técnica com custo elevado, requer mais cuidado técnico, é o passo a passo cirúrgico, e menos enxerto dentro dos túneis. A técnica, enxerto quádruplo de semitendíneo, fixação com boto que permite o tensionamento do enxerto após a fixação na cortical e preservação da cortical tanto no fêmur quanto na tíbia. Túnel femoral perfurado de fora para dentro, de externo hacia dentro, salida no centro da inserção do ligamento cruzado anterior no fêmur, perfuração retrógrada, com preservação do osso cortical. Eu sempre marco antes e faço a medição, calculo, para ver se está no posicionamento adequado, e aí a broca retrógrada sendo armada e a perfuração retrógrada, e é mais ruim, visualização do túnel com a parede da cortical lateral preservada. Pesca-se o fio e deposita no portal lateral. O túnel tibial, posicionamento é um centro da inserção tibial da LCA, uma posição anatômica. Perfuração retrógrada, preservando o osso cortical da tíbia, na cortical anterior da tíbia. Nesse momento, após a perfuração, deixa eu adiantar. Desculpe-me. Se pesca os dois fios juntos para não haver interposição de partes moles, e a passagem do enxerto é do portal lateral para o túnel femoral, até chegar à primeira marcação no enxerto com 1,5 centímetro. E aí se puxa a extremidade distal para o túnel tibial. E nesse momento se realizamos o tensionamento do enxerto. É o pós-operatório, carga total imediata, muletas só para comodidade e equilíbrio, evitar quedas, sem imobilização, sem restrição, ADM livre, protocolo avançado de reabilitação, que também é difícil ser aderido pelos ninhos. O que é importante saber é isto. Esse trabalho mostra muito bem 1.376 LCAs reconstruídos. Todos os pacientes, 61 pacientes tinham menos de 16 anos, 15 revisões, somando 24,6%. Pacientes entre 16 e 18 anos, 57 casos, 10 revisões, dando 17,5%. E pacientes acima de 18 anos, 1.258, apenas 9,2% de revisão. Então, o que se sabe é que no paciente de esqueleto imaturo há uma incidência maior de relesão. E qual seria esta causa de relesão? Piores resultados funcionais nas reconstruções de LCA nessa população, redução do diâmetro do enxerto. Em média, já se sabe que ele reduz 25,3% do seu diâmetro em um ano. A extremidade inferior se alarga e o enxerto não, havendo um hipertensionamento desse enxerto. Índice intercondilar inferior nas crianças e maior slope tibial e meniscal. Essas são as causas, podem ser uma delas ou todas juntas. E aí vem o questionamento. Sempre na NADIR, um gesto extraarticular, não há consenso sobre a indicação e nem nos critérios. Com o que se sabe é que com o gesto extraarticular, o risco de relesão se diminui em 2,5% a 3,1%, então 3 vezes menor. Critérios, eu uso o mesmo para adultos: sexo feminino, hiperlacidão ligamentar, pivot exuberante,
lesões meniscocapsulares associadas, genovalgo maior que 10, índice indecondylar menor do que 20, slope tibial maior do que 9, eu sempre adiciono um gesto extraarticular. Como mensagem final, o que temos que ter é que a cirurgia é o melhor tratamento para as lesões do ligamento cruzado anterior em hernios. Os programas de prevenção são importantes para evitar lesões e a incidência de re-ruptura é maior em paciente pediátrico. Isso temos que ter muita atenção. Aproveito mais uma vez para invitá-los para o nosso congresso que ocorrerá em abril, lá em Campinas. Teremos colegas internacionais de peso, trocando experiências e conhecimentos. E para os membros da SLARD, da CARO, da CARD e da SOCAR, eles têm o mesmo custo do membro da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Gracias. Muchas gracias, doctor Aloisio. A continuación, el doctor Pietro Cavalieri, quien nos visita desde Italia, nos va a hablar acerca de un método de un espaciador medicamo con cemento para la infección de prótesis de rodilla. Adelante, doctor Cavalieri. Hola, buenas tardes. Gracias al moderador, gracias al presidente. Y bueno, estos 2 días hemos escuchado muchas cosas muy bonitas, las mayores, la mayoría. Pero hay cosas también feas y a mí me ha tocado la cosa fea, que es el tratamiento de las infecciones. Tengo un conflicto de interés porque el espaciador que veréis está hecho por G21 y el dibujo es mío y entonces teóricamente hay un conflicto. ¿Cuál es el concepto? Yo creo que si hay una infección, en el momento en que se decide hacer two-stage, que es decir, sacar la prótesis, espaciador y luego volver a operar, es muy importante tener un espaciador, un sistema cómodo y que no nos dé mayor problemas. Hoy en día hay mucha confusión en el sentido que últimamente ha salido esto de la técnica del 1,5. Yo creo que veis aquí, esto es un vástago cementado, un cotilo cementado que sustituye la prótesis que se había infectado. Puede ir muy bien, esto creo que sea un caso del doctor Gerge, que aquí no veo. Pero en el momento en que esto falla, quiere decir que se vuelve a infectar, yo creo que sacar el vástago y el cemento que habíamos puesto no sea una cosa tan cómoda, tan buena. Y también poner el cotilo de polietileno como una cosa presunta, definitiva, tampoco sea un momento de buena elección. Pero yo creo que hoy en día no se puede olvidar, no se puede no considerar que también está la posibilidad de la derecha, que es, como veis, es un espaciador que simula muy bien una prótesis total de cadera y tiene la comodidad de ser puesto cómodamente, funcionar muy bien y luego, cuando nos sirve, sacarlo cómodamente, sin tener problemas de remoción. Yo creo que un espaciador tiene 2 funciones principales, la mecánica y luego la biológica. La función mecánica, veis vosotros como en un problema de una infección, añadir un problema como una rotura de fémur, una rotura del espaciador o una luxación del espaciador, que es la cosa peor, creo, porque el decúbito en la piel de un espaciador es tremendo. Entonces, tener todo esto, como pasa lo mismo en la rodilla, veis aquí una rodilla luxada, la rotura de los espaciadores, la traslación del fémur encima del espaciador, todos estos son problemas añadidos que nadie de nosotros desea. Es por ello
porque hace muchos años yo me puse a estudiar y trabajar con esta hacienda, con esta industria de Italia, que es G21, para estudiar algo que funcionara mejor. Siempre en el mundo, digamos, de los espaciadores articular que se mueven, móvil, no fijos. Y esto lo hemos hecho en la rodilla y lo hemos hecho también en la cadera. Y veis aquí cómo hemos logrado reproducir prácticamente una anatomía, una estructura muy parecida a un fémur y muy parecida a una prótesis total. Luego está el aspecto biológico, que es tan importante, porque nosotros tenemos una infección, que es la presencia de un bicho que sabemos, tenemos la suerte de aislar o no, pero hay un bicho y sabemos muy bien que cuando hay un bacterio que crea enseguida el biofilm, nosotros tenemos que tratar de curar, sea desde el punto de vista mecánico y también desde el punto de vista biológico. Y si tenemos la suerte de hacer la cultura, sacar el bacterio y hacer el antibiograma, es claro que podemos utilizar este momento, porque los espaciadores ya preformados, claramente esto no se puede hacer, porque es el trozo de cemento preformado, lo sacamos del sobre y lo ponemos en el paciente sin poder añadir antibióticos. Y entonces todo el mundo se pregunta, ¿pero este antibiótico sale del cemento? Bueno, este es un problema que nos hemos puesto y hemos hecho varios trabajos, estos son dos de los más importantes que hemos realizado, y nos hemos contestado en el laboratorio, que es un trabajo que nosotros hemos colaborado en dar los espaciadores utilizados, pero lo han hecho en laboratorio. Y nos hemos dado cuenta que con más antibiótico la elusión en cantidad y duración es mayor, que es decir, añadiendo 3 antibióticos, veis aquí la gentamicina que ya está, la topramicina y la vancomicina, el criterio, el nivel de elusión es bastante importante. Y entonces, mecánicamente hemos añadido a este concepto biológico algo que fuera cómodo, porque no todos los pacientes son iguales, entonces hemos hecho varias medidas de anchura y varias medidas de espesor para cubrir toda la gama de problemas y todas las gamas de rodillas que podamos tener. Y por ello hemos hecho también el instrumental para probar antes de antes de escoger la medida de cada caso. Es muy simple, quiere decir, en quirófano veis a la izquierda la preparación del polvo de antibiótico con el cemento, luego se mezcla en estas jeringas sin vacío, porque en estos casos es mejor dejar un cemento abierto, no con el vacío que cierra el cemento y produce la evacuación del aire, y luego se pone con esta jeringa en el molde, en este caso de la rodilla, y luego se realiza, veis abajo, esta rodilla con una estabilidad que nos garantiza menos problemas, y este es uno de los casos. Veis aquí una infección a los 67 años, un estafilococo áureo. Este es el espaciador, veis cómo simula mucho una prótesis. ¿Y qué pasa? ¿Qué ventajas nos da? Que al retirar el espaciador nosotros tenemos una rodilla que se mueve más o menos hasta los 90 grados y un cuádriceps activo. Y esta es la reimplantación de la prótesis definitiva. Y como esto hay muchos casos. Hay casos, por ejemplo, en la retirada de prótesis de revisiones donde puede ser cómodo añadir un vástago, como en este caso, veis, entonces añadimos el vástago, lo fijamos en fémur y tibia o en los dos según el paciente, y entonces nos da un montaje más estable, fiándonos también en el canal femoral y tibial. Y veis aquí la implantación del desto y luego el implante definitivo. Este otro caso es la retirada de la prótesis, la implantación con vástago del espaciador y luego el implante definitivo.
Yo digo siempre en mi instituto, en mi centro, es mejor error equivocarnos poniendo un espaciador más que no hacer un one stage pensando que la rodilla no está infecta y luego nos encontramos, como en este caso, veis aquí a los 18 meses, con una otra infección. Entonces hay que detectar muy bien la infección y si hay dudas, ir por ella y no pasar directamente a un one stage. Hay casos más importantes como este, veis ya un implante de revisión, se infecta, ponemos el espaciador, ponemos luego una prótesis tumoral, digamos de recesión distal femoral, pero esto se infecta y entonces llega así, como en este caso, donde se pone, hay ya una revisión, nos inventamos este sistema de poner un espaciador de cadera al revés para más uniformarnos a la situación del caso, y entonces estos son todos casos distintos que hay que confrontarnos. Este es un caso muy bonito porque ha ido muy bien, porque la paciente era muy performante, veis con el espaciador mueve y anda, pero no se tendría que andar sin muletas y sin nada, y este es el caso, veis a la retirada ya dobla 90 grados y esta es una reintervención o reimplante simple. Y esto, como en la rodilla pasa también en la cadera, veis la restauración de una anatomía de una cinemática normal nos permite de encontrar el paciente con una buena movilidad y entonces pasar al implante definitivo de la cadera. Pero no todo va bien. ¿Veis este caso? Una pseudoartrosis distal de fémur. Nosotros vamos a hacer una retirada de todo, vamos a implantar una tumoral también aquí, pero esta tumoral parecía ir bien, pero al cabo de unos meses se infecta otra vez, entonces tenemos que poner un espaciador esta vez fijo y de esto pasamos luego a una artrodesis estructurada con añadiendo lo estimulan, que es decir, el sulfato de calcio con antibiótico, y esto así se quedó definitivamente. Entonces, para finalizar, todo esto es muy bonito y es cómodo. Os aseguro que en la infección tener un espaciador cómodo es una cosa cómoda. Pero no nos olvidemos que en estos casos no hay que ir demasiado adelante y no nos olvidemos que también existe el artrodesis, no hay que hacer demasiado, no hay que superar el límite y el artrodesis es una cosa que va bien porque el paciente no le amputamos la pierna, sigue moviendo, sigue trabajando y sigue caminando y evitamos por esto cosas más importantes. Entonces, ¿por qué estoy contento? Porque con todo el trabajo que hemos hecho, y os aseguro que hemos trabajado mucho en este tema, hemos logrado que el tener un espaciador nuevo, moderno, completo, que hace mover los pacientes, ha mejorado muchísimo el curso del tratamiento de las infecciones. Gracias, yo os saludo. Y os invito a Messina, este es el puente que espero se haga para unir Reggio y Messina, que es la Sicilia con la Calabria, y allí os espero a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Cavalieri. A continuación, el doctor Jaime Dubois nos hablará acerca de los nuevos enfoques de alineamiento en prótesis total de rodilla. Buenas tardes, aprovecho de volver a dar las gracias por esta invitación a participar en este estupendo curso y les mando un cariño de todo mi grupo de trabajo en Santiago de Chile. Y el tema a continuación es casi, yo diría, una charla motivacional, más que mostrar cosas consolidadas, y yo creo que es muy importante, sobre todo para la gente más joven, porque yo creo que es un tema que se está moviendo y va a seguir siendo motivo de discusión y de cambios. La pregunta es ¿por qué cambiar?
Hay fundamentos clínicos porque la prótesis de rodilla aún está muy lejos de la cinemática normal. Y también han cambiado los pacientes, porque cada vez más tenemos pacientes más activos, que viven más, que quieren ocupar más su rodilla, y hay un grupo ahí de pacientes insatisfechos que toda la literatura ha reconocido. Y probablemente ese es nuestro target, nuestro objetivo, mejorar ese porcentaje de resultados insatisfechos. Y estas molestias habitualmente están relacionadas a las partes blandas, cápsulas, ligamentos y retináculos. No hay que olvidar de dónde venimos. Llevamos casi 50 años usando un modelo de prótesis que nace de acá, en la década del 70, la Total Condylar de Insel Freeman, y que es una prótesis simétrica para distribuir la carga en forma simétrica dentro de la rodilla. De hecho, la primera de estas prótesis no tenía lateralidad, se ponía la misma si era izquierda o derecha, y esto evolucionó. Probablemente estas son las dos prótesis que más se ocupan en el mundo, que las dos sacan el cruzado anterior, nos pasamos la vida reconstruyendo el cruzado anterior, lo primero que hacemos aquí se pierde, por lo tanto, imposible que tenga una kinemática normal. Y tenemos o conservar el cruzado posterior en la CR o reemplazarlo en la PS. Se ha mejorado la anatomía de la patelofemoral sobre todo, pero sigue siendo una rodilla simétrica pensada para una carga simétrica. Y solamente como que recordatorio, ¿qué es esto del alineamiento mecánico? Es hacer los cortes en el fémur y la tibia perpendiculares al eje mecánico de estos huesos. ¿Y esto qué significa? En el fémur, sistemáticamente varizar la interlínea femoral. Y en la tibia, valguizarla, sacamos siempre más del lado lateral que medial. Y esto se compensa dejando una rodilla neutra. ¿Pero qué efecto tiene esto? Como se ve aquí muy bien, esta es una rodilla mecánicamente alineada, perfecta en el centro, pero la interlínea invertida. La invertida, en vez de estar en el varo habitual de 3 grados, está invertida. Esto habitualmente lleva a una altura la interlínea, nos enseñan a resecar poca tibia, habitualmente subimos la interlínea y esto genera un cambio de tensión en los ligamentos, en las cápsulas, que sistemáticamente pueden llevar evolutivamente, a pesar de partir estables, a una inestabilidad evolutiva en media flexión, que por suerte es muchas veces bien tolerada, pero puede ser generación de molestias residuales, sobre todo en pacientes más activos. Si vemos qué pasa con esta kinemática en esta rodilla, 6 modelos de los más usados en las últimas décadas, todos tienen una kinemática alterada en el momento de flexo-extensión con respecto a los puntos de contacto, comparado con la línea de una rodilla normal. Creo que no me cambiaste la presentación. Bueno, es que por el tiempo acorté un poco porque era una presentación más larga, pero lo que quiero mostrar aquí que al considerar el alineamiento entramos a considerar otros factores, no solamente el alineamiento, sino la posición de la interlínea y las partes blandas. ¿Qué está publicado? Cada vez hay más publicaciones que tratan de relacionar qué pasa con el alineamiento de la extremidad, alineamiento protésico y el resultado clínico y la durabilidad de estas prótesis. El problema es que muchas de estas publicaciones, por ejemplo, no tienen teleradiografía en todas las evaluaciones, a veces son radiografías simples de rodilla en placa grande, no consignan muchos el alineamiento prequirúrgico y no consignan tampoco la inclinación de la interlínea. Y a todos nos pasa que en esta radiografía ustedes pueden decir esa rodilla está un poco en varo, un corte, la tibia sea un poco barato, pero está hecha con un alineamiento funcional y si ustedes ven el alineamiento está perfecto porque la tibia tenía un poco más de valgo en su diáfisis. Está demostrado también que si nos alejamos mucho del alineamiento tolerable de más o menos 3 grados del alineamiento axial, sobre todo si varizamos mucho el componente tibial, hay riesgo de aumentar el aflojamiento y las revisiones por ese motivo. Pero cuando revisamos los estudios que sí tienen estudios de teleradiografía para evaluar los resultados, uno muy llamativo fue quizás el más longevo con más de 20 años de seguimiento de la Clínica Mayo, que mostró que muchos de los pacientes que más duraban y que andaban bien no estaban en el eje neutro, sino que estaban fuera de este alineamiento normal.
Esto fue un aporte del grupo de Beleman que es muy interesante porque nos muestra a la izquierda, en verde, la clasificación de las rodillas normales en gente asintomática en una gran población, viendo cuál es el alineamiento y la inclinación de la interlínea. Y la gran mayoría se concentra en estos primeros dos grupos, que son interlíneas con 3 grados de varo. Casi un cuarto de la población tiene alineamiento constitucional en varo y son gente normal, que no ha tenido nunca síntomas. Y si repetimos esto en la gente artrósica, el patrón es extremadamente similar. Por lo tanto, no todas las rodillas son iguales y no todas funcionan igual. ¿Qué pasa con el alineamiento kinemático, en el cual yo me basé más de 10 años atrás? Pietro, más antiguo que yo, en incomodarse con esta sensación de una rodilla tan simétrica, es tratar de implementar el reemplazo de la superficie dañada, el concepto de mantener la interlínea en su posición original, preservando la altura, porque con esto, sin salirnos de los criterios universales, podríamos pensar en una rodilla más funcional. Hay mucha experiencia publicada con todas las variedades de alineamiento. Yo creo que eso ha sido un problema, hay un problema semántico. Cada autor le pone un nombre a su alineamiento. Aquí están los 7 probablemente más conocidos. A la izquierda el mecánico, después el anatómico que vino después el alineamiento kinemático, el kinemático inverso, el kinemático restringido, el anatómico restringido y por último el funcional, que es un término que usamos mucho los que hacemos cirugía robótica, porque incorpora también el concepto rotacional. No estamos hablando de cosas tan distintas, estamos buscando el movernos más hacia un reemplazo más anatómico, con respecto al concepto de eje y de posición del implante. ¿Qué dice la experiencia? No hay consolidación, pero en general yo le digo que no hay ningún trabajo que muestre peores resultados con movimiento hacia una cirugía con un alineamiento más anatómico. Y algunos, como el mismo doctor Sagwell y otros que han repetido su experiencia con más ya de 10 años de seguimiento, en que hay resultados funcionales precoces mejores, con mejor tolerancia de los pacientes. Solamente para mostrar aquí como esquema que no es una diferencia grande de cirugía. Este es el alineamiento mecánico que les expliqué, que altera la posición de la interlínea, y este es un concepto de anatomía, por lo menos en el plano coronal, que trata de que el envoltorio quede en una posición más parecida a lo que era preenfermedad, por lo tanto los ligamentos y las partes blandas se muevan, los extraarticulares, en forma más normal. Y este es el alineamiento anatómico, si ustedes miran, son pequeños cambios. Esto tiene 7,5 grados de valgo en el corte femoral y 2 grados en el corte tibial, que se compensan y dejan un alineamiento coronal neutro. ¿Cuáles serían las ventajas de este alineamiento más anatómico? La distribución de cargas más fisiológicas en el envoltorio de partes blandas, lo que sería una probabilidad de disminuir estas molestias residuales en gente más activa. Lo que estamos de acuerdo casi todos los que hacemos cirugía robótica, que estos cambios han disminuido la necesidad de hacer liberaciones o grandes liberaciones de partes blandas. Al hacer pequeños cambios, estamos hablando de 1 milímetro, 1 grado, 1,5 grados, 2 grados. Mejor tolerancia en el postoperatorio y mayor rapidez en la recuperación funcional. Solamente un caso simple, por ejemplo, una rodilla normal a la derecha y a la izquierda un varo con una destrucción más bien medial y subluxación, en que se ocupa este criterio con una interlínea que queda con los 3 grados de inclinación en varo, con un valgo mayor en el fémur, como es la fisiología normal, con un muy buen alineamiento patelofemoral. Y ustedes ven que el alineamiento final de la extremidad queda perfecto y tiene la interlínea con la inclinación en varo igual que su rodilla normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Todo esto está perfecto, pero no tenemos prótesis todavía masivamente anatómicas. Son prótesis que no están hechas para este concepto. Muy importante lo que mostró el doctor Cavalieri del concepto evolutivo de tratar de acercarnos al medial pivot y con una rodilla que se mueva más por lateral. Ya hay experiencia mundial, son prótesis más caras, pero que tienen más de 10 años de seguimiento clínico, como la que así conserva una pastilla ósea con los 2 cruzados o reemplaza los 2 cruzados, como la BCS, que es la que yo estoy haciendo una experiencia en que la prótesis es totalmente anatómica, los cóndilos asimétricos y el plástico, que es
cóncavo en el medial y plano por lateral, tiene una inclinación de 3 grados, entonces no está pensado para hacerlo robótica porque ustedes hacen el corte mecánico tradicional y ponen la prótesis y esta prótesis les da esta diferencia. Este es un caso que se usó ese tipo de prótesis con un valgo en un paciente muy activo, deportista, jugador de alto nivel de tenis, y le hicimos esta prótesis, y ustedes ven, ese es el concepto, una prótesis anatómica completa que permite una movilidad absolutamente normal, pero la demanda técnica es que esto tiene que quedar perfecto, la interlínea tiene que quedar en el lugar perfecto, porque si no, no funciona bien. Las dificultades técnicas, por lo menos con el instrumental tradicional, es que a veces tenemos dificultad para estas pequeñas variaciones, y siempre a todos los cirujanos nos cuesta evaluar cuál es el alineamiento del paciente de la extremidad ahí en pabellón. Yo creo que ahí la cirugía robótica es una ayuda porque tiene un control más preciso de los cortes y siempre nos da información más real del alineamiento. Y además nos da información sobre las partes blandas, lo que uno le pasa toda la información al sistema dibujando la articulación enferma, pero conociendo su anatomía de toda la extremidad. Y al final el sistema nos provee de una pantalla en que nosotros jugamos en todos los planos de cómo queremos poner esta prótesis, variando los cortes de a medio milímetro, es decir, muy preciso. Y nos va dando siempre de forma permanente cómo afecta esto el alineamiento final de la extremidad. Estos ya son casos que son más difíciles. Esta es una paciente con casi 20 grados de valgo, pero valgo reducible parcial y con un ligamento medial un poco distendido, pero funcional. Lo mostré en una reunión clínica y me varios dije, bueno, van a entrar con una prótesis más constreñida por seguridad. Le hicimos un alineamiento absolutamente funcional, pensando en dejarle un valgo residual discreto que era probablemente su anatomía constitucional. Excelente evolución clínica. A los 2 meses vino a pedirnos que le operáramos la otra rodilla. El otro extremo, un varo, también con una rodilla izquierda un poco, lo que nosotros decimos en Chile, el síndrome de Garrincha, varo a un lado y valgo al otro, pero muy discreto. El valgo en la rodilla normal probablemente tiene una constitución original en un varo leve, pero no lo tenemos documentado. Y se hace también un alineamiento funcional, con un valgo más fisiológico en el fémur, en el corte, y un varo de 2,5 grados en la tibia. Excelente resultado funcional, excelente alineamiento final, muy fisiológico. Y esto nos ha permitido en algunos pacientes hacer como esto una cirugía bilateral en un tiempo con un excelente alineamiento funcional. Recomendaciones generales, probablemente, yo digo, no hay que poner en riesgo las cosas que sabemos, hay que hacer cambios menores, tenemos que ir avanzando de a poco, pero yo creo que el alineamiento de la extremidad final no debe nunca salirse de este rango de protección de más o menos 3 grados, ya sea en varo o en valgo. Tratar de pensar que no es malo que un paciente que tenía un varo constitucional fisiológico antes de la enfermedad, le restauremos un varo fisiológico que tenía a los 20 años y viceversa con un valgo. La inclinación de la interlínea en varo nunca debe superar los 5 grados porque sabemos que eso pone en riesgo la estabilidad y la durabilidad de ese componente. Y considerar el alineamiento constitucional pre-enfermedad. Si tenemos información, a veces no la tenemos, pero si tenemos, yo creo que eso es siempre tener presente cómo era esta rodilla antes de enfermarse. Porque eso podría, según la evidencia actual, tener mejores resultados funcionales precoces para gente que va a demandar más sus rodillas. En suma, yo creo que el futuro de la cirugía de la prótesis total de rodilla va a evolucionar hacia una cirugía más personalizada, tratando de restablecer de lo que era la anatomía pre-enfermedad, porque eso es lo que va a disminuir el desbalance de partes blandas, que es lo que causa mucha molestia en pacientes con prótesis, que se les alinea en forma estándar a todos igual, pero las partes blandas cuando son sometidas a mayor estrés se quejan y producen dolores residuales y molestias. Así que es un desafío en el cual yo me siento comprometido, pero quiero transmitirle la inquietud, sobre todo a la gente más joven, porque van a seguir lidiando con este problema. Si ustedes creen que sus pacientes de prótesis de rodilla andan todos bien, no han escuchado nada. Pero si creen como yo que tenemos dónde mejorar, por lo menos en un 20% de los pacientes tenemos que hacer cambios. Ahora probablemente para el paciente
que está invalidado con un dolor que no lo deja caminar, que va a ser hipoactivo, que lo que quiere es dormir sin dolor y caminar a la esquina, como le pongan una prótesis va a andar bien. Pero ese no es nuestro target. Nuestro target es nuestro público actual que está demandando cada vez más a las rodillas y quiere hacer más vida normal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dubois, por su exposición. A continuación, el doctor Christophe Sass, quien viene de Bélgica, nos va a hablar acerca de la terapia celular en osteoartritis. Adelante, Christophe. Thank you for the introduction. Thank you for the invitation. We've heard this afternoon already a lot about surgical solutions. I think we can focus now as well on the conservative treatment of osteoarthritis. And I will focus today on the cell-based therapies. The reason why they probably asked me to come over is that we started already 10 years ago with cell-based therapies in my group. So we gathered some expertise in this domain, and together with the consensus meetings that we had afterwards, together with colleagues all over the world, we developed some guidelines, some recommendations, and I will highlight as well my personal approach in terms of cell-based therapies. So we started 10 years ago with the rationale of minced adipose tissue, because we know that this adipose tissue contains adipose-derived, not stem cells, but medicinal signaling cells, parasites, growth factors, and intact stromal vascular fraction. It has a proven anti-inflammatory effect, and it could potentially reduce symptoms in OA. So what were we doing exactly at that moment? We took a Klein solution, like the plastic surgeons do. We do an anesthesia of the abdominal wall. We do a lipo aspiration in a symmetric way in several syringes. And we put what we aspirate in a small container, a box, and we wash and mince this adipose tissue. The final result is a microfragmented adipose tissue that we inject in the affected joint under ultrasound guidance. In the beginning, it takes like more or less an hour. After a while, you can do it in rather 40 to 45 minutes. So in our pilot study, we wanted to evaluate the safety of this treatment, but also the clinical progression and the response rate in the patients. And we wanted to assess the potential prognosticators to see which patients would benefit the most from this kind of treatment. And if we take a closer look, then we see that in all KOOS outcome criteria, the patients did better compared to baseline and 1 month post-procedure. If we take a closer look to determine these prognosticators, then we see that the therapeutic response rate is higher if the patient has no or only mild bone marrow edema. He is doing worse if there is moderate or severe bone marrow edema. The same is true for patients with meniscal lesions. They do worse than those without any meniscal lesion. So what we could conclude after this pilot study was that half of the patients were responding to a single injection of microfragment adipose tissue at 12 months follow-up. The peak effect can be expected around 3 months post-injection. Those with no or mild bone marrow edema had a therapeutic response rate up to 70%, so that supports the use of MRI before the treatment. There are only minor side effects. There are no serious adverse events, only some moderate inflammatory reaction at the site of the knee and some hematomas at the abdominal wall. So, and like I said, those patients with posterior horn lesions of the meniscus and bone marrow lesions did worse. Afterwards, we developed a new study
a randomized control one, and we compared the one group with Symvisc 1 compared to LipoGems again. And the follow-up was at 1, 3, 6, and 12 months. And we aimed, the main inclusion criterion was a KL grade 2 and 3 now, and the main exclusion criteria were previous surgery, previous injective therapies, and patellofemoral OA. Before we started, there was a withdrawal of 6 patients, 4 patients which withdraw their consent prior to the treatment, and 2 others were withdrawn by the investigators. So we ended up with 60 patients in the hyaluronic acid group and 54 in the LipoGems group. If we take a look into the results at 12 months, again for all KOOS criteria, then unfortunately we don't see a significant difference, but we see that again for all outcomes there is a better result in the LipoGems group than there was in the hyaluronic acid group. And I need to stress on the fact that we use Symvisc 1, which is one of the better hyaluronic acids available in the world. Which is a big difference, and significant difference is the response rate, which is much higher, up to 75% in the LipoGems group compared to only 56% in the hyaluronic acid group. And it could have been even bigger because there were a lot more smokers in the LipoGems group compared to the hyaluronic acid group. And as we see here, the smokers tend to do much worse than the others. So probably the difference in between both groups would have been much bigger if we would have had a correction for smoking. So if we go back, or we think back to the first slide, where I explained that we gained some expertise in this field, we came together afterwards with some other experts around the world, and we tried to make consensus about recommendations with the RAND UCLA appropriateness method. Why did we do that? Because we know that RCTs often are either not available or cannot provide enough detailed evidence to apply to the wide range of patients seen in our practice. Despite that lack of evidence, we must make decisions as physicians. So that's why we need, in the beginning of new therapies, the best available evidence, of course, but that combined with the collective judgment of experts. That's why ESCA and ICRS together try to make this consensus based on this appropriateness method, with a core panel, an expert panel, discussers, and a moderator. And how does this exactly work? So all the panelists have to evaluate a list of clinical scenarios describing a patient with a set of characteristics and lesions or features. These scenarios represent actually real patients, and every panelist has to vote. When he votes 1, 2, or 3, that means that he thinks a cell-based therapy is really inappropriate for this patient. When he votes 7, 8, or 9, he thinks it's really appropriate to treat this patient with a cell-based therapy. The cell-based therapy can be adipose-derived or bone marrow-derived. When he votes 4, 5, or 6, he's not sure which is the best treatment. And then in general, we combine all results, and then we can say a scenario is appropriate, uncertain, or inappropriate in terms of this treatment if there is a certain degree of agreement. That means we were in our group of experts who were voting with 15 people. If 10 out of 15 vote, for instance, on a scenario 8, but 5 others do vote only 5, then there is disagreement, and that results in an uncertain indication. If 12 out of 15 vote, for instance, 2,
then we can, with agreement, say that this scenario is inappropriate. That's more or less how it works. So what's also important is that the panelists are asked to base their ratings on an average patient, an average physician in an average healthcare setting. These were the results. May I ask not to make photographs of this because this is submitted already but not yet published. And then we see that the best indications for bone marrow appropriateness is KL grade 2 and 3, below 65 years of age, and no morbid obesity. For adipose-derived cell-based therapies, we can have a higher age group up to 80 years of age, but again without any morbid obesity. And it's inappropriate above 80 years of age. It's uncertain in very slim people. The adipose-derived, I mean, not necessarily scientifically, but for practical reasons for the harvesting of the fat. And so it's uncertain for higher BMIs as well. And of course, it's a quite invasive therapy for KL grade 0 and 1. That's the reason why it's also uncertain for that. So how do I translate this to my daily practice? I'm treating, on one hand side, active athletes with cartilage defects. On the other side, I treat as well retired players with OA. So in active professional players, this treatment is of course rather rare. It's not a first-line treatment because of the practical reasons. All these guys are quite slim. They don't have easy fat to harvest, and it's of course very invasive as a therapy. So mostly I only use this after I tried hyaluronic acid, PRP, combination of both often in professional athletes. In some rare indications I can use steroids if there is a very urgent improvement needed for competition, for instance, but normally in OA and cartilage defects I try to avoid corticosteroids, but it's not necessarily a treatment which I only use after surgery. It's perfectly possible before surgery as well. In recreational athletes, it's different. Let's say above the age of 30 years old, it's different. Below, it's more or less the same as what I do in professional athletes. But from the age of 30 to 50, I take into account the consideration of the cost. For instance, often we see recreational athletes with multiple joints affected by OA. If you need to treat them with PRP or hyaluronic acid, these patients have to pay the price per syringe, per product. This is not the case when you do the cell-based therapy. So sometimes it can be cost-effective for the patient. And of course, there is a preference of the patients, and some patients are really high-demanding recreational athletes with quite severe OA, which is as well a very good indication to use cell-based therapies. Above 50 years of age, it's often even a first injective therapy when multiple joints are affected. So thanks for your attention, and I'm eager to see one of the beauties of your beautiful country. Thanks a lot. Thank you, Christoph. La mesa invita a los expositores para el bloque de preguntas. Si el auditorio tiene alguna pregunta, doctor Jaime, doctor Aloisio, doctor Pietro, doctor Christoph. Okay, yes. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí. El micrófono, por favor, para el doctor Fuchs. Hola, para la pregunta, un comentario, una pregunta para Pietro. Me gusta mucho estos espaciadores móviles y manuales. Yo hago él normalmente artesanal,
un fémur y la tibia y se va muy bien. Y usted ha mostrado muy bien que en espaciador se pone 3 a 4 gramas de vancomicina, tobramicina y otra cosa. Pero cuando nosotros hacemos lo segundo tiempo para meter la prótesis final, yo hago solamente 1 grama en cimiento, por causa para não ter pérdida de las propriedades mecânicas. Você pensa que é isto mesmo ou hace diferente quando se faz no segundo tempo a implantação? Este respecto, yo siempre también para la primaria, sin infecciones, pongo cemento con gentamicina. Pues entonces, cuando se reimplanta después del espaciador, nosotros hemos hecho un estudio con un laboratorio de biomecánica que hasta añadiendo hasta 8 gramos de antibiótico en polvo no se altera la estructura del cemento. Pues entonces, si nosotros tenemos un cultivo, pero aquí cae el asno, digamos, en italiano se dice así, un cultivo que nos indica el antibiótico específico, entonces podemos añadirlo, pero teóricamente nosotros cuando volvemos a poner la prótesis tendría que estar estéril, pues no tendríamos que tener cultivo positivo. Esto sería solo preventivo. Yo no añado antibiótico, pongo solo el cemento con gentamicina, sin añadir más antibiótico. Doctor Pietro, en su experiencia, el espaciador que usted coloca, ¿le da más importancia a que el paciente pueda mantener una flexoextensión, que es muy importante? Porque en el caso, el grupo de nosotros del hospital, muchas veces ha tenido un poco de movimiento el espaciador cuando hemos dejado que mueva el paciente, y eso ha llevado a una disminución del stock óseo. ¿Usted prioriza alguno de los dos? ¿Prefiere que el paciente tenga movimiento y luego decidir la prótesis? ¿O prefiere que mueva menos aunque no tenga la parte muscular adecuada para el momento de la segunda, del segundo paso, del segundo stage en la revisión? Mira, yo estoy contento al 98% del resultado global del espaciador de la cadera, porque verdaderamente es muy performante, porque habéis visto, tiene un ánima de titanio, pueden apoyar, tiene el FDE con 5 millones de siglo, que es fantástico. Varias gente se ha quedado con el espaciador, de lo bien que está, ¿no? En la rodilla un poco menos, quizá porque cuando vamos a poner los 2 implantes, yo no me gusta cementar bien, cemento mal, en el sentido que pongo el cemento ya casi fraguado, ¿no? Entonces no logra una estabilidad completa. Pero yo creo que tener un movimiento con atención, con prudencia, yo los hago andar con un tutor de estos de plastio con el velcro y trabajar durante el día en flexoextensión sin forzar. Pero si nosotros le ponemos la pelotita de cemento así artesanal, nosotros nos encontramos luego con una pierna extendida que cuesta mucho, sea de trabajar en quirófano y sea de lograr luego una movilidad aceptable. Pues entonces yo creo que al final vale la pena. César, sobre esto, yo como digo, yo tengo una experiencia razonable de mi caso y de otras personas que yo hago la grande mayoría espaciador móvil. Yo creo que el espaciador móvil yo no tengo este problema de pérdida ósea pelo movimiento. Yo pongo el espaciador móvil y una órtesis que permite de 20 a 70 grados la movilización con control, con apoyo, con caminador, andador o muletas, auxilios externos, y para revisión después es mucho mejor, mucho más fácil en términos de aparelho extensor y hacer. Los espaciadores rígidos, completos, yo solo hago en pacientes que tienen una grande pérdida ósea que se mantiene acá. Y en la revisión para hacer el segundo tiempo es mucho más difícil que el móvil. Yo no tengo visto pérdida ósea más con esto. De acuerdo. El doctor
Pietro o el doctor Dubois o el doctor Fuchs, ¿alguno de ustedes usa la revisión 1.5, que es utilizar una prótesis como espaciador, sin haberla cementado, obviamente? Hasta hoy no, yo tengo visto, me gusta mucho la revisión y un tiempo. La grande mayoría de los casos yo tengo feito y un tiempo, inclusive cuando tivemos los cadáveres leves, yo cuestionei a Thorsten sobre esto, porque dice 20 a 25% que nosotros no tenemos cultivos positivos. Entonces, o hacer todas las veces 2 tiempos nesses casos, mesmo assim nosotros tenemos hecho en un tiempo con antibiótico de amplo espectro y se va bien. Então, eu não tenho experiência com este motivo, eu faço ele artesanal. Agora, nós temos, chegando em Brasil, o espaciador móvel da empresa, das casas comerciais, que se cimenta e se haga isso. Mas um tempo e meio eu não tenho feito. A grande maioria, em um tempo, tem ido muito bem e espero que se mantenha assim. Pero los performados no puedes añadir el antibiótico específico, entonces tienen este problema. Yo el 1.5, lástima que no está Gerge aquí, porque hablar, no mal, hablar, yo no estoy de acuerdo, porque si te la quieres jugar, haz un tiempo, puede ir bien, puede ir mal, pero poner, como he enseñado, un vástago cementado como espaciador y un cotilo cementado, yo creo que sea muy imprudente, ¿no? Porque si va mal, luego sacar todo aquel cemento es muy difícil y dejamos un trozo de metal descubierto, que esto no corresponde con la prudencia, ¿no? O un one stage o two stage, yo creo. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Yo una a Jaime, si puedo. Yo creo que tú estés de acuerdo que todo esto de los alineación hace un gran lío en todo el mundo, ¿no? Porque ahora yo estaba contento, mira, ya se han convencido, ahora pasamos al medial pivot y sacamos la PS. Antes que nada, estas alineaciones, el cinemático sobre todo con el PS no se acopla. Y luego a ti, que te he visto muy adentro en el problema de varo constitucional, varo adquirido y tal, yo no estoy de acuerdo con esta postura porque la gente hace confusión en el sentido. Tú dices, tenemos que volver a la rodilla nativa, pero si la nativa estaba mal y ha producido la artrosis, ¿volvemos en el error o hay que distinguir? Si la nativa estaba patológica, entonces alejámonos y llevamos a mecánico o tenemos que seguir la nativa aunque fuera patológica. Yo creo que... ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Porque Owen dice que hay que seguir. Yo creo que es un tema discutible, porque yo digo, ese paciente que llegó a los 65, 70 años a una prótesis por un varo que le destruyó la rodilla, pero esa fue su rodilla original, hizo deporte, jugó fútbol, y tú lo vas a pasar a una rodilla valga o neutra. Yo tengo claro que le solucionamos el problema, pero la inquietud es que si ese paciente quiere hacer más actividad física y su envoltorio original, que no lo cambiamos, no venía hecho para ese alineamiento, sino que venía hecho para su varo constitucional, la inquietud es dónde se generan esas molestias residuales. Habitualmente son muy generadas en las partes blandas, eso es el consenso de la mayoría de la gente que tiene experiencia. Entonces, yo digo, si yo a los 65 años le vuelvo su rodilla que tenía a los 20 años, la verdad que no me produce gran problema que vuelva a tener problemas 30 o 40 años después, sobre todo si tenemos mejoría de prótesis, mejoría de componentes. Tenemos que ser claros y honestos, Jaime. Sí. La insatisfacción de los pacientes de hace 15 o 20 años no depende de la alineación. Depende, yo creo, sobre todo porque entonces se usaba cinemáticas que no funcionan, como el PS. Y la cinemática nueva
a pivot medial yo creo que pueda funcionar sea con alineación mecánica que con alineación cinemática, pero yo pondría un límite. Que si es constitucionalmente muy varo, muy valgo, entonces cuidado. No, pero eso yo lo dije, por eso hay que moverse de a poco, pero lo real es que hay un 25-26% de la población normal, sana, que no hace nunca ninguna molestia, que tiene constitución en varo. Entonces, tú me estás postulando que no, eso no es normal, hay que cambiarlo a todos a valgo si es que hacen artrosis. Yo creo que no. Yo creo que si tuvo un valgo discreto constitucional, yo creo que no es malo que después de su prótesis quede con un pequeño valgo discreto si todos los demás parámetros se cumplen. Pero si tú vas a cambiar una llanta del coche, ¿le haces hacer la convergencia o no? ¿O lo dejas torcido? Es lo mismo. Pero yo te digo, cambias las inserciones musculares, eso está súper estudiado. Tú mismo lo dijiste, cuando tú cambias la interlínea, te queda en otra posición, los cápsulos, ligamentos funcionan distintos, se van sobredistendiendo en el tiempo, y eso está demostrado. Hay trabajos que muestran cómo en el tiempo cero tú dices, esta rodilla la dejé estable, y a los 3-4 años, media flexión, yo no la dejé así, está más porque es lógico pensar que si las partes blandas no están funcionando en la anatomía original, van a tener sobredistensión. Ese es el concepto que hay detrás. Acabaríamos mañana. Bueno, seguimos. Rolando, eso creo que ha sido lo interesante de hoy. Bueno, en aras del tiempo, muchas gracias a todos por su presencia y felicitaciones al panel. Jaime. Ya te molestaste ya. La foto, Cristo.